Desde la Asamblea Legislativa, informamos con la verdad los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todas y todas ustedes que se conectan a esta hora para compartir con nosotros en Aquí Así las Cosas, el podcast de la Fracción de Liberación Nacional, donde hablamos de todos los temas que transcurren desde la Asamblea Legislativa, pero también a nivel país, no solo en política. Son muchos los temas que tenemos el día de hoy, de los cuales hablar y de los cuales también tiene injerencia la Fracción de Liberación Nacional. Hoy decidimos hablar de cultura, porque la cultura es un sector prioritario para el desarrollo del futuro y la identidad de nuestro país. Y por supuesto, para conversar sobre esto, teníamos que tener a la diputada que se ha puesto la camiseta para defender a todo el sector en varias ocasiones, que es doña Katia Rivera. Bienvenida. Bienvenidos a ustedes que comparten con nosotros en este espacio y a vos, Angie, por esta invitación. También tenemos a don Alex Cuadra, que es el exdirector del Centro de Producción del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, don Alex, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, a doña Katia, Angie y el compañero que está acá con nosotros, y gracias por esta invitación. Nos acompaña justamente también don Fernando Rodríguez Araya, quien es dramaturgo, productor teatral y abogado, y es el exdirector del Teatro Popular Mélico Salazar, una persona, por supuesto, enterada de todo el tema cultural. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, empezamos hablando de una cultura de polarización. Eso es básicamente el título de este podcast. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que desde que inició esta administración hemos sentido impactos importantes en el sector cultura, no solo con desfinanciamiento, sino con cambios que han llevado a una inestabilidad en el área. Doña Katia, no sé si tal vez iniciamos justamente por ahí. Bueno, yo creo que tenemos que iniciar viendo lo que es el concepto cultura más allá de lo que a veces la gente considera que es la parte artística, sino todo lo que es esa conformación integral del desarrollo del ser humano y su trabajo en sociedad. Entonces, a partir de ahí, ese título que vos pones para el día de hoy, Angie, es más que válido, porque hay que comprender cómo ha cambiado en estos 2 años la forma de expresión de las y los costarricenses con respecto a diferentes temáticas. Y tal vez recuerda uno esos momentos álgidos cuando fue la campaña del TLC, pero en este momento uno lo vive en muchísimos temas, en muchísimos aspectos. Entonces yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que hacer primero ese alto en el camino y entender que eso no está en el ADN de los costarricenses, y que de ahí se denota prácticamente lo que es contar con un presidente que tiene más de 30 años de estar fuera del país, y por otro lado con una vocería como es la jefa de fracción, que lamentablemente se convierte en un megáfono de ampliación del presidente. Y es que hablábamos justamente del deterioro del discurso político que impacta en la forma en la que nos están haciendo hoy hacer política los más pequeños que viven en Costa Rica. Anteriormente yo hablaba con don Fernando que estudiábamos en cívica, ¿verdad? Un poco ese nivel del discurso que tenía que venir desde la figura más alta, que pues es obviamente el presidente, pero que a hoy lo que tenemos son gritos, insultos, confrontación, un día sí y otro también, don Fernando. Y usted me contaba justamente que en la transición de autoridades para esta administración hubo una anécdota ahí interesante. Sí, porque en realidad, bueno, eso es un tema amplísimo, que el tema de transición tiene que ver incluso con los 4 años que nos da muy poco tiempo para hacer proyectos, y que es también un tema país, ¿verdad? Que deberíamos continuar proyectos a lo largo de las administraciones, que pase de una por otra. Pero cultura justamente no es un tema romántico, es lo que está diciendo doña Katia. En realidad la cultura nos atrapa desde los orígenes de nuestra conformación como nación, y la cultura cívica es vital en un país sin ejército, en un país con una segunda república que está muy consolidada, y en este momento nadie sabe qué es eso. No hablamos de valores de tolerancia, de respeto, de consenso, de discusión,
nada de eso se entiende, sino que está el discurso de odio y el discurso de polarización. Y justamente eso permea. Entonces, cuando hay cambios de administración, lo hemos visto, yo lo sufrí, no hay comunicación, por ejemplo. Después de haber estado 7 años en 2 instituciones, en el Centro de Cine, en el Melico Salazar, pues es mucho lo que uno puede decir de los pendientes, de los proyectos que están en camino. Pero había desde la campaña un discurso de separación, de odio, de alejar a los anteriores y poner a los nuevos, que va contra nuestra cultura, una cultura de consenso, una cultura de conversación, una cultura en donde convivimos. Yo recuerdo en el pretil haber convivido de la Universidad de Costa Rica con mucha gente de distintas, con más y menos plata que uno, o de Escazú, y uno de San Pedro y el otro, porque justamente esa es la esencia del costarricense, que la cultura tiene que rescatar y tiene que mantener, y que lamentablemente la estamos perdiendo. Y dice usted que incluso no hubo una transición en la que se sentaran, pero ni siquiera hablar de proyectos. Nada. A pesar de... Y ese tema también famoso de los informes de gestión. El informe de gestión tiene más de 100 páginas y creo que no se lee. Porque cuando ves que hay proyectos que están pendientes, que son de impacto, como Teatro en el Aula, por ejemplo, que era un proyecto que teníamos en el Melico Salazar, y no se le da continuidad, que es importantísimo porque junta a la educación con cultura. Y bueno, les podría contar... Es más, les cuento 30 segundos de Teatro en el Aula. En Teatro en el Aula, los muchachos, después de 20 minutos de una adaptación de su obra de colegio, tenían 20 minutos de foro. Y en ese espacio, que fueron solo 3 meses que los pudimos tener, se hicieron denuncias de bullying, de violencia intrafamiliar, porque fue un espacio seguro para ellos. Claro. Ni siquiera se habían dado cuenta sus muchachos, sus profesores, sus docentes. Ahí se activaron los protocolos, justamente por la motivación que les dio sentirse en un espacio seguro de expresión, y también motivados por el teatro, ¿verdad? Que eso sí es una herramienta movilizante muy importante. Y bueno, y eso no se continuó, lamentablemente, y esas son las pérdidas que tenemos, sin duda alguna. Don Alex, ¿usted también ha tenido alguna interacción con esta administración? Quisiéramos conocer de su experiencia y cómo podría usted decir que se ha desarrollado el manejo del área cultural que tanto tiene que ver con educación en Costa Rica. Sí, efectivamente, pues inicié en la administración como director del centro de producción y bueno, con algunos planes específicos, pensando en el futuro de la juventud y pensando en la cultura y el fortalecimiento de los valores culturales. Pero bueno, Dios quiso que eso no continuara, y lo cual yo lo entendí perfectamente. Pero sí quisiera decir algo sobre el tema que se consultaba. Yo creo que los valores culturales, si bien la cultura está pegado de la educación, este proceso en decrecimiento que viene no solamente de esta administración, viene de administraciones anteriores. Esta es definitivamente la más grave de todas, ¿verdad? O sea, para nadie es un secreto la situación de la educación en este país. La construcción de los valores culturales van desde la niñez, desde la primaria y la secundaria, y el Ministerio de Cultura está, digamos, que se encarga fundamentalmente de poder llevar todos esos valores que se consideran importantes dentro de la educación, llevarlos a cabo en sus diferentes acciones o actividades, como bien decía Fernando, en una de esas actividades, por ejemplo, o como otras que hace el Teatro Nacional también, que conozco, y muchas otras. Pero uno nota en la institucionalidad que definitivamente a nivel de juventud y a nivel de educación, esos valores culturales cada vez van en decrecimiento. Y la inversión efectivamente va en esa misma línea. Yo siento que hay una responsabilidad enorme de los gobiernos anteriores y de este gobierno, que esa disminución del contenido presupuestario y el impulso hacia esos valores y hacia esa construcción de la cultura nacional y el fortalecimiento de los valores nacionales, que creo que se han perdido significativamente, estamos totalmente a la deriva. Y eso no solamente pasa por el Ministerio de Cultura, pasa también por el Ministerio de Educación y pasa por toda la institucionalidad de este país. Creo que por ahí hay que ver qué hacer para mejorar eso que es tan importante para nuestra sociedad. De hecho, doña Katia, la cultura se une con educación ahora en la última marcha, que fue bastante prominente. Quiero que hablemos de casos puntuales. El Conservatorio Castela, lo que pasó, ¿verdad? En este sentido, la disminución que, como decía don Alex, en los recursos de la partida específica, ¿verdad?
Y muy importante también, otro cambio más al ministerio, que es el mismo ministro, ¿verdad? Que viene prácticamente ya en un cierre en el que don Fernando y yo ahora comentábamos, pues no sé si tiene sentido realmente desarrollar algo, ¿verdad? Lógico que valga en esta administración. Angie, cuando nosotros marchamos la semana pasada, las camisetas nuestras decían educación y cultura, la defensa, defendemos educación y cultura. Y es que hay que verlo como un todo. Si bien cuando nacen como una Secretaría de Educación y Cultura y luego se separa para tener un desarrollo de la cultura per se, hay que entender que no hay nada más enriquecedor que aprovechar toda esa población cautiva que se tiene, ese millón de estudiantes, con la capacidad creativa que puede desarrollar y promover el Ministerio de Cultura. Experiencias como la que decía Fernando, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, a mí me tocó construir la política extracurricular como mecanismo de prevención de la exclusión estudiantil. Entonces recuerdo que teníamos teatro al mediodía. Recuerdo que las directoras en ese momento, Lina Barrantes en el Melico, doña Jody Steiger en el Teatro Nacional, ellas visualizaron esto tan claro junto con el ministro de Educación de ese entonces, que era Leonardo Garnier, y entonces decían, bueno, tenemos una zarzuela que vienen artistas de España y entonces vamos a dar 2 teatros completos para colegios, por decirles un ejemplo. Recuerdo que también en el Melico había teatro negro. Y entonces era la ilusión de los directores de ponerse de acuerdo con papás, mamás, transporte público, nos daban hasta los autobuses y trasladábamos el colegio completo. Y eso lo hicimos con el programa, era Engánchate al Cole y el Cole en nuestras manos, eran los colegios más populosos y los chicos se portaban a la altura. Vimos cuántos profesores ni siquiera habían entrado nunca al Teatro Nacional y fue un proyecto que mantuvimos por 6 años y luego se convirtió en el programa Convivir, y de ahí fue donde empezó el tema de la disminución de la exclusión estudiantil. Como madre que soy del Festival Estudiantil de las Artes, igual, cuando nosotros introdujimos teatro, fue muy difícil y fue gracias a los profesores del Castella que logramos tener capacitación en el tema de teatro, pero todas esas son herramientas. Claro. Cuando existe una visión clara y una política en función de decir para qué es que queremos tener cultura y un desarrollo de actividades artísticas para la niñez y para la juventud. Pero el problema es que cuando no se tiene una visión clara de qué se quiere, nada más se hace el recorte. Vean que por otro lado yo siempre doy un ejemplo, y es que en la República Popular de China, con todo lo gigante que es, con todo lo que produce, dentro del Consejo Económico de ese gran país, tienen al ministro de Cultura. Porque se han dado cuenta que cultura también no es solamente para hacer inversión ad honorem, por así decirlo, ¿verdad? Perdón tal vez el término, sino que también produce. Y tenemos que estar viendo esta parte por todas esas más de 14,000, 15,000 personas que hoy por hoy pertenecen a ese sector artístico. Si me lo permiten, perdón, es que está en la Constitución. La Constitución política, esos visionarios que fundaron la Segunda República, bueno, no por casualidad, educación y cultura están juntos en el título 7º, creo que, de la Constitución. Pero también dice que el Estado tiene que velar por la formación cultural y el desarrollo económico de los costarricenses y no lo quita. Es decir, el desarrollo cultural y económico. O sea, por medio de la cultura, también la parte económica, es decir, todo lo que podamos hablar de industrias creativas culturales está totalmente arraigado en un artículo de la Constitución. También dice que el Estado tiene que velar por la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Cuando nosotros en las empresas hemos recibido formación cultural, o qué pasó con el centro de imagen de Lina, que dentro de la preparación técnica tenía que estar la cultural, ya desapareció. Hemos ido perdiendo lo que habíamos logrado hace 70, 80 años con la constituyente, e incluso los logros de los años 70, del Ministerio de Cultura y de la Compañía Nacional de Teatro en el 71, y todos los que se fueron dando. Lo que quiero decirles con esto es que no estuviera, es que lo hemos perdido. Claro. Y además está ausente la cultura del modelo de desarrollo.
los programas de gobierno no nos hablan de cultura. ¿Por qué? Porque no lo tienen en su cabeza como una forma de desarrollo económico, de desarrollo social. Y bueno, hay que recuperarlo. Si no es ahora, no sé cuándo, porque estamos, yo creo que en las horas más bajas de cultura, justamente por lo que decía don Alex, también lo reiteraba doña Katia, no es esta administración. O sea, venimos dejando que el ganado se disperse, el ganado de la cultura. Entonces, claro, una vaquita se nos puede morir de hambre por allá y otra se nos puede perder o se la roban y perdemos ese acto de ganado íntegro y que es tan fuerte y tan necesario para el desarrollo de nuestro país. O sea, tenemos que recuperarlo ya, tenemos que recuperar esas vaquitas, orientarlas, meterlo dentro del modelo de desarrollo, plantear políticas públicas basadas en la constitución política y que se transversalice educación con cultura, educación con turismo, educación con seguridad. Por supuesto, también estamos en horas bajísimas de seguridad y deberíamos fortalecer los centros cívicos por la paz, por ejemplo, o algo similar a eso, en donde haya formación artística para la cultura de no violencia. Bueno, hay que recuperar la cultura, sin lugar a dudas. Hay una constante, se está actuando desde el gobierno con puro revanchismo y eso está evitando de verdad el progreso de los sectores en general. O sea, esa es una conclusión que podemos sacar el día de hoy del tema cultura. Yo en realidad creo que lo que hay es una falta de planificación enorme, ¿verdad? Es en todas las líneas, en la línea educativa y en la línea cultural. No hay un plan, reitero, ni de este gobierno ni de gobiernos anteriores, que sea un plan integral de fortalecimiento de los valores cívicos, culturales, la educación, y creo que ahí es donde, siento yo, está la debilidad más grande que existe. Se necesita, así como Fernando lo dice, se necesita que la cabeza, o sea, del gobernante, del presidente o de los candidatos, que pronto estaremos en ese proceso, esté como un elemento sustantivo, estratégico, importante en los fortalecimientos culturales y educativos del país. Eso creo que estamos llamados como país y como ciudadanos y como votantes a exigir de los próximos candidatos o candidatas a la República. Ese tiene que ser un elemento para mí fundamental, más allá del económico, que creo que se ha desvirtuado significativamente. El tema de la educación y la cultura son elementos, ejes fundamentales que fortalecen la seguridad, sin duda, que fortalecen también todo el tema de la construcción de la niñez. Y quiero agregar algo más, porque ahora que lo comentaban, que se sale un poco de esta línea, que tiene que ver también con la educación superior de este país. La educación superior de este país y particularmente la pública es la que construye las bases de la cultura y de la educación. Ahí es donde nacen los maestros, ahí nacen los profesores. De las universidades públicas salen los profesores de educación cívica, de las universidades públicas salen también los educadores físicos. Un montón de cosas que se pierden en el contexto nacional. Y que particularmente, reitero y sigo reiterando, el gobierno lo ha perdido totalmente de vista y su discurso es un discurso totalmente económico y no social, ni educativo, ni cultural. Me hace gracia porque en la mañana no tiene que ver con el tema, pero escuchábamos a doña Pilar Cisneros en Amelia, le hice un pequeño comercialito. Ella decía, claro que estamos invirtiendo este presupuesto 2025, claro que estamos, ahí está el tema social, perdón, los están obligando, o sea, a invertir, después de que esta Asamblea Legislativa también ha incidido muchísimo en que se retorne el tema de becas, el tema de FODESAF, la misma sala constitucional. No es que están invirtiendo, es que los están obligando. Pero volviendo al tema cultura, les decía lo del revanchismo. Y sigo yo insistiendo, don Alex, en esta administración, no se me adelante todavía con la campaña política. ¿Por qué? Porque, doña Katia, les pongo un ejemplo muy, muy preciso, el cambio del logo del teatro. Aquí hay una constante y es que se cierra la posibilidad de coordinar, de establecer diálogos. Se impone lo que se quiere hacer. No importa nada, algo tan simbólico como la imagen del teatro, ¿verdad? Que sobre todo las personas ligadas con el área cultural, pues llevan muy arraigadas y no debe de representar un tema político de fondo, ¿me explico? Entonces, a lo que voy es, si eso nos está trayendo de verdad
muchísimas repercusiones negativas que al final no vamos a poder solventar. Claro. Vea, como diseñadora gráfica yo le podría hablar tal vez de que, ok, está bien, quisieron unificar la imagen gráfica, eso se puede entender, pero hay puntos en donde ya existe un imaginario colectivo que uno dice los intocables, y entonces uno puede decir, utilice en cierto tipo de papelería el logo de momento, porque es un logo por 4 años, pero hay imágenes que ya son íconos, ¿verdad? Que uno respeta. Claro. Entonces, por eso, tal vez mucha gente no se dio cuenta cuando quitaron el logo del Consejo Superior de Educación para poner el de turno. O el del MEP, que me dolió porque yo fui parte de la creación del logo del MEP en su momento. Y digo yo, bueno, de ahí está. Pero cuando ya pasas a algo que es un símbolo nacional, Claro. o sea, el Teatro Nacional es un símbolo, Claro. con un logo que para mí es hermoso por lo bucólico que es y todo, ¿verdad? Son años de historia. Entonces, sí, ahí es donde uno vuelve a lo que son esos monólogos o a veces mensajes muy dictatoriales, ¿verdad? Exacto. De regímenes en donde no existe, pues, precisamente esa intercomunicación. Entonces, ahí es donde uno se siente invadido. Y ahí es donde uno dice, estoy perdiendo la identidad por algo que no me representa y que es momentáneo. Por eso es que es tan importante entender que uno puede respetar las acciones de corto plazo, pero uno tiene que tener una visión de políticas estatales a largo plazo, que así es como se debe trabajar, sobre todo en educación y cultura. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, que ahora no se le entregan los datos al estado de la educación para hacer los análisis? ¿Verdad? Ese es otro ejemplo. O sea, eso es un gran ejemplo en función de decir que nadie sepa realmente la crisis y el desastre que tenemos en este momento en el sector educación. Y con el sector cultura, vea, si la gente entendiera el nivel de precarización en el que se encuentran los artistas, o sea, un abogado se gradúa y nadie de la familia le va a preguntar, ¿y usted va a vivir de eso? Cuando yo estudiaba historia del arte fue lo primero que me dijo todo el mundo. ¿Y quién la va a mantener? ¿Cómo va a ser usted en la vida? ¿Verdad? No, de ahí uno va llevando una carrera, uno mismo lo dice, esto lo llevo por puro amor y esto lo llevo para el trabajo, ¿verdad? Entonces de ahí uno hace esa equiparación, pero así funciona. Tiene toda la razón. Se nos ha ido el tiempo, quisiera un cierre de cada uno, pensando en qué podríamos esperar como mínimo al cierre de esta administración en el área cultura. ¿Qué serían para ustedes los puntos fuertes que deberían de estarse atendiendo? El derecho alimenta la billetera, eso decía yo, y el teatro el espíritu. Entonces, esa es la forma de justificar. Sí. Y tampoco, pero no crean que me alimentó mucho la billetera, está delgadita, tampoco fue que funcionó tanto. A ver, que no se toque mal la institucionalidad, eso es lo único que uno buscaría en año y 8 meses, sí, eso es. Tratar de que sea lo que yo creo es finalmente la misión de este nuevo ministro, que es como que la barca siga ahí caminando y que no se hunda, pero que no la hagan hundir, que no le hagan huecos para que se hunda, para tratar de que las próximas personas que vengan traten con un plan a largo, mediano y corto plazo, porque hay acciones inmediatas que hay que hacer, hay cosas inmediatas, esa precarización del arte y la cultura, la precarización del patrimonio, por ejemplo, o sea, hay cosas, variedades. Por poner solo un ejemplo, hay cosas de inmediato que hay que hacerlas en los próximos 4 años, en las próximas administraciones, pero también hay que plantear un mediano y largo plazo, indudablemente, para rescatar en educación y cultura a estas generaciones que en estos 4 o 6 años están rezagadas y no las hemos recuperado. En educación y en cultura también, esa pérdida de valores. Entonces, bueno, que no manoseen mucho, eso es lo único que yo pediría para que el barco no se nos hunda y tratar de rescatarlo en lo próximo. Alex. Bueno, mira, es que yo soy un poco negativo, ¿verdad? O sea, y yo, exactamente, la palabra es pesimista y normalmente no lo soy, ¿verdad? Normalmente no lo soy porque es todo lo contrario. Pero cuando vi yo la entrega de ese presupuesto nacional que responde a un plan para el 2025,
y veo que toda la inversión viene hacia abajo. Claro. Yo no sé cómo vamos a hacer para poder sostener lo poquito que tenemos, si cada vez se le invierte menos. Yo creo que eso primero hay que darle un cambio acá en la Asamblea, porque sin duda son los diputados de nuestro partido, y particularmente Katia, la que ha asumido el liderazgo de todos los planes del tema cultural. Pero lo veo complicado porque también no se vale. O sea, quienes están encargados de hacer que las cosas caminen en donde debe de ser es el gobierno, es el Poder Ejecutivo, es para eso que fueron electos. Sí. Y yo creo que no sé, yo tengo la fe que algo cambie en estos últimos meses, que es donde se va a hacer el análisis presupuestario y de planificación para que tome otro rumbo. Vamos a ver cuál va a ser el criterio del señor ministro reciente del Ministerio de Cultura, pero es que, vuelvo a reiterar, tiene que ver con educación también, y por lo que veo, educación no lo veo cambiando. Entonces sí soy un poco pesimista, la verdad. Doña Katia. Bueno, yo creo que lo que voy a pedir es que no se convierta en el Ministerio de Propaganda. Eso es lo primero, porque creo que por ahí es donde va el camino. Nosotros vamos a hacer la defensa del presupuesto haciendo el análisis y de forma responsable viendo cómo poder proteger las diferentes instancias para no tener un cierre técnico. Pero también con esto somos conscientes que lo que vamos a llegar es a acciones concretas, ayudar para que se haga la feria tal, el evento tal, o sea, cosas aisladas, porque lamentablemente no comprenden que el hacer una inversión en cultura es invertir en prevención, que es precisamente esos 800 millones de colones que se rescataron el año pasado, fueron precisamente para hacerlos en inversión de políticas preventivas de seguridad. Porque ahorita el tema es seguridad, y entonces, ¿cómo hacer que entiendan que la inversión en prevención es muchísimo más o menos onerosa, más bien, es menos onerosa que cuando ya estás en la parte punitiva y estás en un momento en donde motivas a la juventud y a la niñez para que permanezcan ahí? O sea, ¿qué es lo que uno escucha? Que más bien van a recortar el presupuesto del Consejo de la Persona Joven. Entonces, como les digo, lo primero es, tratemos de, por todos los medios, y que el ministro entienda que eso no es el Ministerio de la Propaganda. Por otro lado, que se tengan acciones concatenadas, no eventos por separado. Pero por otro lado, la parte aspiracional. Yo doy un ejemplo, y perdón que utilice ejemplos de países extranjeros, pero en sus años, ABA fue para Suecia el mayor producto de exportación. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve lo que hizo el Señor de los Anillos, toda su filmación para Nueva Zelanda, o sea, ¿por qué nosotros no podemos ambicionar eso para Costa Rica? Entonces, de verdad, quitémonos la idea romántica, como decía Fernando, de lo que es cultura, y visualicemos lo que realmente le puede dar al país. Les agradecemos muchísimo a nuestros representantes el día de hoy del sector cultura, a la diputada Katia Rivera, a don Alex y don Fernando por haber estado el día de hoy con nosotros, a ustedes por seguirnos en redes sociales. Recuerden que este episodio se sube completo al canal de YouTube de la Fracción de Liberación Nacional y también lo compartimos en Spotify. Nos esperamos el próximo lunes. Muchas gracias, buen día. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.